Vamos a pasar al encuentro con la evaluación. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña Mauricio Correa Trivín, asesor de la Escuela Sindical, para hablarnos sobre un tema, como decía, muy sensible para nosotros los maestros del Estatuto 1278, como lo es la evaluación anual de desempeño. Mauricio, bienvenido a Encuentros Pedagógicos y cuéntanos por qué la evaluación de desempeño levanta ampolla y por qué genera tanto debate y es tan polémico. Andrés, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, señor, Ok. perfectamente. Bueno, Andrés, pues ya llegando a finalizar los años, ya estamos cerca de finalizar pues sabemos que viene la nota de la evaluación de desempeño de los compañeros del 1278. Y eso siempre crea una controversia y obviamente se liga directamente también con la evaluación diagnóstica formativa, que es un debate mucho más amplio y mucho más polémico. Entonces, digamos, ahorita con todo este tema de pandemia, pues se han dado dos posturas. Una postura es que por la pandemia no se lleva a cabo la evaluación de desempeño, y otra postura que es la que yo me mantengo, pero no va a profundizar por cuestiones de tiempo y no es el objetivo, es de que se haga porque puede perjudicar a ciertos compañeros, entre ellos los que en este momento solo tienen una evaluación, y si llega pronto la convocatoria a la diagnóstica formativa 4 o el modelo que llegue en su momento y piden como requisito las dos últimas evaluaciones, ellos no se podrían presentar. Y cosas mucho más extensas que seguramente en otro programa, otro espacio podemos profundizar y dar ese debate. Sin embargo, Andrés, pues en este momento me gustaría hablar un poco sobre el estado del arte de esta evaluación, porque muchos compañeros creen que es una evaluación nueva y que solamente se da a los compañeros del 1278. Entonces, no sé, Andrés, si iniciamos de pronto hablando un poco desde rememorando un poco sobre el tema. Claro, importante, además para contextualizar a nuestras radioescuchas y a nuestra audiencia que no es maestra. Entonces, chévere, pues para que la gente pueda entender qué es esto de la evaluación de desempeño. Listo, Andrés, gracias. Bueno, en estos pocos minutos, ojalá se dé un espacio más adelante para poder profundizar. En Colombia hay antecedentes de la evaluación de desempeño desde el año 1936, cuando el ministro de Educación de la época era Darío Echandía. Entonces, es decir, esto no es algo nuevo. Y voy a leer algo textualmente, me va a permitir, me excusan, para que vean que el contexto de esa época no es muy diferente al actual. En 1936, época en la cual el ministro de Educación Darío Echandía bajó desobligantes términos sobre los educadores y excusándose en ciertas recomendaciones dadas por la segunda misión alemana llegada a Colombia. Ahorita esa segunda misión la podemos cambiar por el Banco Monetario Internacional, por la OCDE, por todos esos organismos actuales. Sometió a los docentes de primaria de todo el país a una agotadora y extensa jornada de evaluación, la cual sería rechazada por varios integrantes del profesorado al considerar que su aplicación desconocía los procesos evaluativos ya realizados en las normales como requisitos de grado para los recién titulados educadores y más aún la experiencia de longevos profesores con varios años dentro de las aulas. Decir, Andrés, que si vemos esa problemática de 1936 y la actual no es muy diferente. Lo que pasa es que una evaluación vista desde la academia, lo ideal es que fuera un proceso evaluativo aplicado desde una perspectiva formativa, bajo un proceso pedagógico amplio, participativo, constante, que permita fortalecer procesos cognitivos basados en la interacción, en la reflexión, en la interpretación. Sobre eso hay muchos autores, entre ellos está Flores Ochoa, Santos Guerra, que profundizan todo este tema. Lo que pasa es que el establecimiento, la evaluación que le ha venido imponiendo a los docentes no es una evaluación desde esa perspectiva formativa, es una evaluación que se dirige bajo una perspectiva de control y sometimiento, de amenaza, de amedrentamiento, y se enmarca claramente, Andrés, bajo una política neoliberal, donde el docente es visto como un agente educativo y no como un sujeto de saber. Y esto se recrudeció en los años 90 con todo este tema de la apertura económica de César Gaviria, y de allá para acá todos los gobiernos, todos, han intentado diferentes mecanismos para evaluar a los docentes. Evaluar, ya les dije, no es de una perspectiva formativa, sino desde una perspectiva
sanción y bajo un marco de políticas neoliberales. Entonces, para ir adelantando el tema, imagínense que por allá en el año 96, la ministra de Educación era María Emma Mejía, y se inventó una evaluación donde llamaba a los maestros de ciclo 1 y 2 pues a que se presentaran una evaluación, y a los primeros 3.000 les daba como incentivo 1.000.000 de pesos. Lo que pasa es que no contaba que esa evaluación era una evaluación sanción, y en su momento obviamente FECODE sacó las banderas y demás, y ahí vino la desobediencia civil por parte del magisterio y fue un fracaso. De ahí en adelante después llegaron los gobiernos de Pastrana con el Plan Nacional de Educación de la época, el cual ha sido el único que han tumbado hasta el momento. Empezaron las movilizaciones profundas del magisterio, demandas, llegaron hasta la Corte Constitucional, salieron sentencias, tumbaron ese plan donde obligaba también a la evaluación de los docentes. Fuera de eso, sin tener en cuenta las sentencias del alto tribunal, el ministro de la época, que era Germán Bula, empezó a sacar otros decretos y otras normativas para buscar la evaluación de los docentes. La movilización de esa época fue durísima. Hubo una controversia muy profunda entre Germán Bula y Tarcisio Mora, que era el presidente de FECODE en esa época. Y en fin, la movilización, las demandas y las bancadas que teníamos en el legislativo lograron tumbar todo eso. Como el establecimiento no pudo evaluar a los docentes, ahí fue donde vino el 1278. Porque todo lo que tiene el 1278 buscó hacerlo con el 2277 y por todo lo que se hizo no se logró. Ya en el 1278 quedó instaurado la evaluación, los diferentes tipos de evaluación que tenemos, y después viene el gobierno Uribe. Mauricio. Sí, Andrés. Pues es que por cuestiones de tiempo tenemos que hacer, digamos que dejar ahí. Me parece muy importante este barrido histórico porque además abre el contexto de por qué los diferentes intentos de evaluación han sido un fracaso, no por la evaluación misma, sino por la manera en cómo se ha implementado, y eso quedó muy claro en esa exposición. Y más adelante tendremos un nuevo espacio porque es muy importante, ya que alcanzamos a dejar hasta lo del Estatuto 1278, entonces entremos a mirar, bueno, y políticamente eso qué significa y cuál es el objetivo de la evaluación como quedó en el 1278, qué se evalúa, con cuáles criterios, con cuáles evidencias. Entonces, por supuesto, bienvenido a una nueva emisión para que podamos tener una conversación sobre eso. Listo, Andrés, quedo atento y nada, nos vemos en un próximo espacio. Aquí una introducción sobre el tema entonces. Claro que sí, una evaluación muy, muy importante. Bien. Quiero saludar a nuestro compañero Mauricio Correa Trivín, asesor de la Escuela Sindical. Mauricio, buenos días. Armando, muy buenos días. Gran saludo a todos los compañeros de Renovación Magisterial y pues a todos los televidentes y compañeros del Magisterio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Dialoguemos un poquito. Compártanos este tema de aparte de la evaluación de desempeño en Colombia, a la que estamos obviamente sometidos muchos maestros en este contexto del decreto 1278. Ok, Armando, esta es como la segunda parte de lo que iniciamos en la emisión pasada, pero antes muy brevemente, por favor déjeme solidarizarme con el compañero Miguel Ángel Pardo por las amenazas que ha recibido él y todo el comité ejecutivo. Solidaridad, estamos con él y al pie del cañón en esta lucha magisterial. Entonces, Armando, para contextualizar muy brevemente en estos pocos minutos que tenemos, la misión pasada hablamos de un poco sobre la historia, de que la evaluación a los docentes no es nueva, lleva desde los años 30, que a partir de los años 90 fue una herramienta con una perspectiva neoliberal y que todos los gobiernos de allá para acá han intentado evaluar al docente no desde una perspectiva pedagógica y de formación, sino obviamente de poder y dominio. Y la lucha que daban los compañeros del 2277 al final de los 90, principios de los 2000, en las cortes, en las calles, en el legislativo, y que el establecimiento en definitiva no pudo evaluarlos. Y en ese momento llegamos ya a la época de Uribe, con los compañeros del 1278, de la cual seguramente muchos hacemos parte. Y pues básicamente esos 4 gobiernos fue un proceso de contrarreformas educativas profundas,
Ya se pudo instalar el decreto 1278, que lastimosamente el magisterio lo perdió en las calles y dando la pelea. Recuerden que esa vez en el legislativo, para que se diera todo ese nuevo proceso, creo que fueron 2 votos que lograron voltearse de los senadores, algo muy parecido a lo de la GIS política en su momento. El hecho es que nació el 278 y ahí ya está pues todo el tema de la evaluación de desempeño, la evaluación de ingreso, la evaluación de, de ascenso, que después en las negociaciones posteriores sería la diagnóstica formativa y demás. Conclusión, Armando, la evaluación de desempeño en la actualidad sigue manteniendo esa perspectiva de dominio y poder por parte del establecimiento, donde reitero, y lo dije la vez pasada, donde ven al docente como un funcionario educativo y no como un sujeto de saber. Y pues lastimosamente, Armando, muchos compañeros directivos docentes también la aprovechan a nivel interno de las instituciones, se pasan por encima los protocolos de la guía número 31 del Ministerio de Educación, que es el único protocolo válido y existente para realizar la evaluación. Por ahí el gobierno de Peñalosa se inventó otros protocolos, fue un fracaso, y pues desconocen muchos aspectos del decreto 3782 del 2007, que es el reglamentario de la evaluación de desempeño. Entonces la invitación, Armando, es esto no es una pelea que se haya terminado. Nosotros estamos apuntando al Estatuto Único Docente, donde hay muchas cosas que toca reformar de la evaluación diagnóstica formativa, de la evaluación de desempeño, pero es importante que los compañeros empiecen a conocer la normatividad, Armando, y que hagan cumplir ese protocolo al 100% con sus rectores. La única persona que evalúa en este momento son los rectores, ni orientadores, ni coordinadores, ni absolutamente nadie, porque hay colegios donde han metido una serie de personas, incluso la confunden con la evaluación institucional, entonces termina el vecino, el amigo, el tío, la comunidad, todo el mundo evaluando al docente. Entonces, para ir cerrando, Armando, agradeciendo nuevamente la invitación, uno, a que vean la primera parte de esta sección en la emisión pasada que ustedes tienen montado en la página. 2, a que la lucha del magisterio en términos generales, pero a nivel de evaluación, hasta ahora empieza, seguramente va a durar más, pero tenemos que seguir con ese sentido de lucha para que cambien las cosas a favor del docente y a favor de una formación real, ¿no? No es porque no queramos que nos evalúen. Y 3, a conocer la normatividad, Armando, porque si no conocemos la normatividad en las instituciones, pues va a ser muy difícil poder confrontar a la persona que nos vaya a evaluar desde una buena manera con la reglamentación para que se lleven los protocolos a cabo. Muchas gracias, Mauricio, gracias por ilustrarnos y obviamente también estar pendiente, como decía usted, de la primera sección y esta que complementa este contexto.